un poco extensa, bastante pesada. Presten atención porque luego van a estar diciendo que no se ha hecho en clase y es falso. Ya, muy bien. Vamos primero a empezar con un concepto que son los antimicrobianos. Ya, ¿qué son? Tenemos pues tres conceptos importantes. Uno es el antibiótico, ¿no? Que nos dice que es una sustancia producida por el metabolismo de microorganismos vivos, como hongos y bacterias, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, el penicillium que produce penicilina. Ese es un antibiótico. Los quimioterápicos son sustancias químicas que son sintetizadas parcial o totalmente para inhibir el crecimiento o destruir microorganismos. Y los antimicrobianos son todas las sustancias con actividad antibacteriana de origen natural o sintético. Entonces, antibiótico directamente para las bacterias. Y los antimicrobianos engloban a los antifúngicos, a los antiparasitarios, antivirales, en fin. La acción de los antibióticos tenemos de dos tipos, los bacteriostáticos y los bactericidas. Los bacteriostáticos son aquellos que bloquean el desarrollo y la multiplicación de bacterias, ¿no? Pero no las lisan y el proceso es reversible, ¿no? Por ejemplo, los componentes de los desinfectantes tienen efectos bacteriostáticos, pero solo inactivan a las bacterias, no las eliminan, mientras que los bactericidas sí provocan la muerte y el proceso es irreversible. Entonces, en base a estos dos tenemos medicamentos que pueden ser bacteriostáticos como la eritromicina, la tetraciclina, el cloramfenicol, la clindamicina y las sulfamidas. Mientras que los bactericidas son los betalactámicos, glicopéptidos, aminoglucósidos, quinolonas y polimixina. Esto se supone que todos están entendiendo porque ya todos han hecho su monografía, entonces no es nada nuevo para ustedes. Aquí en las sulfonamidas pues se entiende que es un bacteriostático y es por eso que actúa junto con trimetoprim, ¿no? Por eso entran juntos para poder ejercer una acción bactericida, ¿no? Y este es el popular Bactrim. Dentro de los mecanismos de acción podemos ver que se actúan mediante la inhibición de la síntesis de la pared, los que alteran la membrana citoplasmática, los que inhiben la síntesis de proteínas y los que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos. Esta clasificación también la han hecho en la monografía, así que vamos a profundizar. Entonces, recuerdo a eso es cómo clasificamos, ¿no? A la acción. Por ejemplo, sulfonamidas más trimetoprim lo que hace es intervenir en la síntesis de nucleótidos. Las quinolonas inhiben la toximerasa, ¿no? Para, mediante el ADN girasa, evitar que se cumpla el mecanismo de acción. Dentro de la inhibición de síntesis tenemos todas las penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, monobactámicos, glicopéptidos y la bacitracina que lo usamos para Streptococcus pyogenes. En la síntesis de proteínas, quienes actúan directamente en el ribosoma 30S están los aminoglucósidos, tetraciclinas, macrólidos, streptograminas. Ya en la alteración de la membrana básicamente es rifampicina, ¿no? Y algún otro polipéptido. ¿Cómo se producen los mecanismos de resistencia? ¿No? Entonces, depende de donde se vea la alteración, ya sea en la membrana, la pérdida de corinas, la pérdida de los PBPs o la modificación del sitio blanco, van a haber diferentes. La alteración de porinas, que es la más común, la principal, la bomba de expulsión o de flujo, que ustedes ya saben cómo funciona, básicamente la bacteria se encarga de eliminar el antibiótico por las porinas. Y la inactivación o modificación enzimática, que es cuando hay alteración de los PBPs, que son los ligandos receptores de penicilina. Entonces, cuando esto se altera, ¿no? Vemos que es como un triangulito. Cuando hay alteración puede que el medicamento tenga forma, no sé, de circulito y ya no va a haber pues el ligando específico, y es por eso que los PBPs se modifican y ya hay mecanismos de resistencia, ¿no? Y el sitio blanco, que entra a tallar mucho lo que es a nivel de ADN, y ahí hablamos ya de transferencia plásmica. Cuando hablamos de resistencia bacteriana, cuando una bacteria presenta mecanismos que impiden o dificultan el encuentro del antibiótico con su blanco. El blanco o target, que es la estructura química con la que el antibiótico se debe unir para ejercer su efecto. Bajo estos tipos tenemos la resistencia natural y la resistencia adquirida, que todos han puesto esa clasificación en sus monografías. Sí, claro. Sí. La resistencia natural, ¿en qué se enfoca? Es la que presentan las bacterias de forma preestablecida, ¿no? ¿Eso qué significa? Que estas bacterias han nacido con esta resistencia, también llamada resistencia
resistencia intrínseca, ¿no? En ocasiones no plantea problemas clínicos porque no es variable, y estas bacterias tienen ventajas competitivas respecto a otras. ¿Por qué es natural? Porque no depende de la exposición al antibiótico. Ellas han nacido así, por ejemplo, como Staphylococcus saprophyticus, ¿cierto?, que tiene resistencia natural, o Proteus mirabilis, que es resistente natural a la nitrofurantoína. Mientras que la resistencia adquirida surge a lo largo del tiempo en poblaciones inicialmente sensibles a los antibióticos, ¿no? Por ejemplo, todos ahora podemos ser sensibles a ciprofloxacina, pero si tomamos cada vez que sentimos algo ciprofloxacina, de acá a unos 6 meses, máximo un año, ya no nos va a hacer nada la ciprofloxacina. Entonces, esa es una resistencia adquirida. Y se adquiere después de la exposición al antibiótico, ¿no? Y bajo eso puede ser una transferencia horizontal o vertical de genes, en este caso los genes plásmicos. Una bacteria sensible genera mutaciones y eso hace que sea resistente, ya sea por la transferencia de plásmidos, transposones o integrones. La que hemos visto en el curso es, pues, más que nada la resistencia plasmídica, ¿no?, mediada por el plasma. Entonces, ¿cuándo se puede dar, por ejemplo, el proceso de conjugación? Cuando se transfieren los plásmidos en los genes de resistencia, ¿no? Esto es cuando los pilis sexuales se unen y le pasa su plásmido y se forma un plásmido nuevo en la bacteria. Transformación es la transferencia de ADN libre de bacterias muertas. Y esto se explica en que, digamos que esta bacteria muere, salen todos sus genes de ADN y la bacteria que esté próxima a esa bacteria que ha muerto va a recibir esos ADN libres y los va a adquirir como suyos, ¿no? Entonces, si la bacteria era resistente y se murió, esos ADN van a caer en la otra bacteria cercana y se va a volver resistente. Y la transducción nos habla de la transferencia por propagación viral, y esto más que nada mediado por bacteriófagos. Ya los que ya han llevado virus sabrán que es un bacteriófago, ¿no? Es más que nada un virus que se encarga de llevar información a las bacterias, ¿no? Es muy utilizado ahora en temas de investigación los bacteriófagos. Entonces este virus se inocula en las bacterias y son las que transportan a través de la infección de las bacterias los mecanismos de resistencia. Entonces estos tres tipos eran los que pues teníamos que considerar, pero los que no lo han considerado de alguna forma u otra lo han mencionado, así que también lo validamos. ¿Cuáles son los mecanismos? La inactivación enzimática, que es más que nada los betalactámicos, y aquí hablamos de la producción de betalactamasas de espectro extendido, los receptores alterados por la alteración de los PDPs, y el transporte del antibiótico alterado, que es más que nada por la alteración de las porinas y las bombas de flujo. Estos son los principales mecanismos que tenemos y nos basamos en el más común de los betalactámicos, ¿no? Y la ADN quinasa, que es más que nada para las quinolonas. ¿Cómo hacemos la detección? Mediante el antibiograma. Para hacer el antibiograma tenemos dos instituciones a nivel internacional que están certificadas y estandarizan estos procesos. Tenemos la Asociación Americana, que es el Instituto Estandarizado de Laboratorio Clínico, que es el M100, ¿no?, el CLCI, que nos regimos todos como el M100. Y está el EUCAS, ¿no?, que es el Comité Francés de Antibiograma y de Análisis, pues, de Microbiología. Estos dos son los que nos rigen a nivel internacional y en estos dos nos basamos para hacer cualquier proceso. La técnica que vamos a hacer hoy es la técnica francesa, ¿sí? Y la técnica del M100 no la trabajamos porque los discos son un poco complejos de adquirir, pero sí nos ceñimos a los puntos de corte que nos da el M100. Entonces, esta técnica de antibiograma que se hace está denominada por el M100, por el CLCI, que se basa en la búsqueda por combinación de discos. Por ejemplo, aquí tenemos una ceftazidima solita y una cefotaxima solita. Y aquí arriba tenemos cefotaxima más ácido clavulánico en un solo disco y ceftazidima y ácido clavulánico en un solo disco. Esto para buscar mecanismos de resistencia. ¿En qué se basa? En que tú pongas estos dos discos, uno independiente y uno en combinación, y los enfrentes, ¿no? Dejes incubar y veas. Digamos que este mide 30 y este mide 10, y hay una diferencia de 20, ¿no? Si la diferencia es mayor a 5 milímetros entre la medida de los dos, ya se habla de que hay mecanismos de resistencia, ¿no?, independientemente del que estés buscando. Pero dijo centímetros. Otra vez.
Entonces, ceftazidima individual y ceftazidima con ácido clavulano, ¿no? Combinación de disco y disco independiente. Si la medida entre estos dos, decíamos que este mide 30 y este mide 10, si la medida entre estos dos difiere en más de 5 milímetros, ya hay mecanismo de resistencia. Entonces se trabaja con discos combinados. Estos discos son bastante caros, no bastante difíciles de conseguir, al menos en nuestra zona. Es por eso que trabajamos nosotros con el método francés, que es por sinergia de discos. Y aquí sí trabajamos los discos independientes, ¿no? Por ejemplo, aquí se está haciendo una búsqueda de beta-lactamasa y hay un inhibidor de beta-lactamasa central y cefalosporinas alrededor. Y tenemos que ver la sinergia. Esa sinergia, ¿en qué se traduce? En que se ve como un pescadito, ¿ves? Entonces, ¿qué significa? Que esta cefalosporina ha ido a buscar al inhibidor de la beta-lactamasa. Entonces, cuando haya sinergia, podemos decir que estamos frente a una cepa que es, por ejemplo, Ble positivo, ¿no? Porque se evidencia la presencia del mecanismo de resistencia. Las pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos, que es el antibiograma, es un método in vitro que determina pues si son sensibles o resistentes. Están indicados para todos los cultivos clínicamente relevantes y cuando la susceptibilidad no puede ser predicha, ¿no? Especialmente en estas bacterias. Es más sencillo tal vez cuando aislamos una bacteria que sabemos cuál es su mecanismo de resistencia, porque tiene resistencia intrínseca, ¿no? Pero de todas formas siempre se tiene que hacer el antibiograma. ¿Cuál es el objetivo? Guiar al clínico en la elección del mejor tratamiento y monitorizar la evolución de la resistencia. ¿Qué hace el antibiograma? Mide la sensibilidad de los antibióticos frente no veo. In vitro a partir de resultados que se predicen por la eficacia en vivo. Entonces nosotros hacemos este enfrentamiento in vitro y se supone que si aquí está sensible, in vivo también le va a hacer bien al paciente, ¿no? Ese es nuestro punto de inicio. La eficacia in vivo de un antibiótico depende de que el antibiótico alcance el lugar de la infección, que se concentre en el sitio de la infección y que sea sostenido en el tiempo. Esto para ver qué nos dosifican, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una ITU que es solo vesical, puede ser una ciprofloxacina. Pero si tengo una ITU que va más allá, ¿no? Que puede ser una pielonefritis, ya no voy a usar una cipro porque la cipro no actúa en tejido, mejor la concentración es a nivel vesical. Es por eso que se varía el tratamiento entre antibióticos y que la concentración sea sostenida en el tiempo. Entonces, si yo doy o si me recetan ciprofloxacina cada 8 horas o cada 12 horas, si el paciente se siente bien a las 24 horas, ya deja de tomar y ya no es sostenida en el tiempo, ¿no? Entonces, estos tres puntos son los que al final originan posteriormente lo que es la resistencia antimicrobiana. ¿Cuáles son los métodos que tenemos? Tenemos los métodos fenotípicos, bioquímicos y los moleculares, ¿no? Fenotípicos y genotípicos o moleculares. ¿Cuáles vamos a ver? El método fenotípico principal, que es el de discodifusión. Está la dilución, que es trabajada por equipos automatizados. Los métodos bioquímicos, que se basan en efectos colorimétricos, y los moleculares, que ya se basan en la secuenciación de las proteínas de las bacterias. En los métodos fenotípicos tenemos la macrodilución, la microdilución, el agar dilución, discodifusión y el ITE. Los que más utilizamos, microdilución, discodifusión,